Bueno, vamos a hablar ahora de los materiales. Acá en SketchUp, si yo quisiera reemplazar estas dos caras de la obra que tienen esta textura de madera con esta textura de ladrillo, yo tendría que entrar al grupo, por ejemplo, abrirle el, el balde de pintura, tomar la muestra con Alt, es lo mismo que venir acá, y después volcársela y pintar ahí donde corresponde. Acá tenemos un problemita. Desactivamos eso. Entramos al otro grupo. Ponemos ahí donde corresponde. Vamos pintando una a una. Bueno, y más o menos así quedaría, ¿no? En SketchUp. Ahora, ¿cómo hacemos esto en Blender? Bueno, para hacer esto, primero hay que entender que acá en el Object Mode, acá tenemos objetos. Y los objetos actúan como contenedores para los materiales. Los materiales van a tener, no es como SketchUp que simplemente son texturas. Son materiales, tienen diferentes propiedades. Entonces, ¿cómo podemos hacer lo mismo que hicimos en SketchUp en Blender? Bueno, acá, cuando entramos al objeto, en modo edición, entramos dentro del objeto, nosotros tenemos acá una serie de materiales. ¿Cómo tomamos esa muestra que hacíamos antes? Bueno, seleccionamos una cara. Acá estoy en el modo caras. Recordemos que con el 1, 2 y 3, uno cambia entre vértice, borde o cara. Entonces yo en el modo caras, yo selecciono una cara de mi objeto, de la geometría de mi objeto, y me ubica en la lista de materiales qué es lo que estoy seleccionando. Entonces tomo una ahí, una muestra, digamos. Entonces ahora lo que puedo hacer es seleccionar las caras que necesito que reemplazar por otro material. Acá tenemos el modo de selección de el cuadro de selección, pero también tenemos otros modos. Con la W podemos tocar y acceder a otros modos. A mí en este caso me gusta el modo circular. Yo puedo pasar por encima de las caras y va tomando, va quedando seleccionado. Con Shift apretado vamos añadiendo selección. Bueno, acá pasa algo que es diferente de SketchUp y lo podemos, y es una ventaja para mí, que acá estamos dentro del modo edición, salimos y estamos en el modo objeto, pero acá este es otro objeto. Y antes en SketchUp yo necesitaba entrar al grupo para poder editarlo. Acá podemos editar a los dos a la vez o la cantidad que nosotros querramos. Yo selecciono estos dos porque sé que estos son dos objetos diferentes. Podemos entrar a esos y activar la vista de las texturas. Puedo entrar acá y entrando con Tab en el modo edición, yo puedo seleccionar y editar los dos a la vez. Es como si en SketchUp se pudiera entrar a varios grupos al mismo tiempo para editar su geometría. Entonces acá yo puedo tomar este color, por ejemplo, el de Bricks, y le puedo, acá tomo uno, el último que selecciono queda seleccionado en la lista de materiales y yo le puedo decir asignar. Entonces ahí se asignaron. Bueno, ahí veo que me falta. Entonces sigo seleccionando, añadiendo selección y le doy asignar. Una vez que yo tengo listo la selección, veo que se aplicó. Entonces ahora lo que necesito hacer es aplicar un mapeo rápido. ¿Cómo lo hacemos? El mapeo en SketchUp es más fácil que en Blender, porque cuando nosotros tomamos con el gotero, se copia la escala de la textura. Acá no va a ser automático. Lo tenemos que hacer con la U. Una vez que seleccionamos, tenemos todo seleccionado, apretamos la U, despliega el menú de VMapping y le decimos Cube Projection.
Y acá podemos tener el primer problema que nos puede llegar a pasar. Esto es un tema de escalas. Voy a ocultar esto. Esto que está haciendo, está generando un cubo de 1,21 metros. Acá les puedo modificar. Por ejemplo, si yo pongo en 2, está agarrando un cubo de 2 metros y está proyectando la textura en todas las direcciones de ese cubo. ¿Qué pasa? Que acá yo tengo un componente que tiene una escala diferente que este. ¿Cómo se soluciona? Bueno, lo ideal es seleccionar los grupos, casi todos lo que... La idea es seleccionar los grupos que yo voy a usar que tengan aplicada la escala. Porque, por ejemplo, si nos vamos con la N al panel de ítem y seleccionamos acá, yo tengo una escala de 8 y esta está en 1. Esta está bien, pero esta está en 8. Bueno, ¿cómo solucionamos esto? Seleccionamos todo, control A, apply, scale. Y ahí está solucionado. Capaz no se vio, porque ya quedó... Esto no se refresca de manera automática el mapeo de las texturas. Lo ideal es, si yo sé que tengo el material en varios objetos, lo ideal es seleccionar todos esos objetos que tienen ese mismo material y hacerle el mapeo automático. O lo que es más fácil, yo puedo hacer Shift L, Select Linked Material. Entonces yo voy a buscar todos los objetos que tengan un material en común. En este caso va a buscar el que yo tengo seleccionado, los bricks. Entonces, con todo eso seleccionado, aprieto Tab para entrar en modo edición. Con doble A deselecciono. Selecciono. ¿Qué cosa voy a seleccionar? Todas las caras que tengan bricks. El material bricks. Se selecciona todo esto con U, Q Projection y pongo un número en común. Casi siempre es un 2 o un 3. Esto va a ser el tamaño de la textura. ¿A qué me refiero? Me refiero a esta textura. Esta textura tiene un 2 en alto por 2 en el ancho. Voy a venir uno acá. Entonces ahora veo como todo está bien, digamos, bien escalado. ¿Qué pasa ahora? Si yo necesito, por ejemplo, añadir la misma textura a esta parte, yo voy a tener que volver a hacer el proceso. Por eso lo ideal, ¿el proceso cuál? El de mapear esto. O sea, ahora lo que puedo hacer es seleccionar esto, con bricks seleccionados ahí, asigno. Y no me copia la escala. Bueno, porque tengo que volver a repetir el proceso de Cube Projection. Y acá tengo que recordar el número que yo puse, 2. Lo ideal ante esto es, cada vez que yo voy a hacer una modificación, con Shift L, seleccionar todo lo que yo tengo del material, entrar a modo edición, seleccionar todo y darle una proyección global a todo lo seleccionado. Y así me ahorro errores en el camino que pueden haber quedado. Entonces de esa manera yo voy avanzando de manera pareja, minimizando los errores básicamente. Ese es el objetivo. Bueno, recién estamos viendo cómo aplicar los materiales y darle la escala común. Recién vimos eso. Bueno, recién veíamos cómo aplicar un material en diferentes objetos. Vamos a hacer una aclaración antes de pasar a lo próximo. Es que si, por ejemplo, estos dos objetos, daba la casualidad que los dos tenían el material bricks. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no tengo un material en común? Que, por ejemplo, quiero aplicar alguno de estos materiales a este cubo. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo lo que puedo hacer es seleccionar uno de los materiales, de los objetos que tengan ese material que yo necesito. Copio el nombre. Me vengo acá al nuevo objeto que quiero que tenga ese material. Y acá directamente, este es un objeto que no tiene ningún material. Pero acá, si yo voy y hago clic acá, se abre un buscador.
y si yo le pego el nombre, aparece. Porque esto funciona como un buscador, digamos. Y acá me dice cuántos objetos tienen este material. Otra función que se puede hacer, selecciono este cubo, selecciono por último este objeto y con control L yo le puedo transferir los materiales, por ejemplo. Anteriormente en otros videos veíamos cómo transferimos las data de un objeto. Bueno, en este caso vamos a transferir materiales. Entonces ahora este objeto tiene estos materiales los mismos que este. Ahora, ¿qué pasa? Este objeto solo tiene aplicado los bricks. Porque lo vemos acá. Y estos materiales no están siendo usados. Pero actúa este objeto como un contenedor de estos materiales. Lo que suele pasar muchas veces es que cuando uno separa objetos, hay materiales que quedan sin usar. Entonces, cuando yo tengo que en un objeto hay materiales que no están siendo usados, yo puedo venir hasta acá, hasta flechita, y le digo remove unused slots. Y ahí lo borré. Entonces me aseguro de que el objeto de purgarlo de materiales que no están siendo usados. Otra cosa que podemos hacer con los objetos en la parte de materiales es agregar. Y cuando yo le digo el más, estoy agregando slots, no estoy agregando materiales por el momento. Para agregar un material nuevo, yo tengo que darle new. Recién ahí, cuando yo genero un slot y creo un nuevo material, ahí recién tengo un material. Bueno, anteriormente veíamos que seleccionamos varios objetos que tenían materiales en común y a esos los podía editar y editar en dónde se aplicaban, en qué caras se aplicaban. Entonces, ahora por ejemplo, si yo selecciono estos dos objetos, selecciono por último este, que solo tiene uno, y quiero, no sé, agregarle este material de madera a este objeto, o sea, entro en modo edición. Cuando selecciono este, no me deja seleccionar la madera. ¿Por qué? Porque acá solo van a aparecer los materiales que yo tenga en común de los tres, entre todos los objetos seleccionados. ¿Cómo hago para agregarle madera acá? Bueno, como habíamos dicho antes, voy acá, yo puedo directamente, si lo quiero hacer rápido, puedo seleccionar este, selecciono este, control L, link materials. Pero capaz me trae materiales que yo no necesito, solo necesitaba la madera tal vez. Bueno, en ese caso, me voy acá, identifico la madera. Si son muchos materiales, como por ejemplo en este caso, yo entro en modo edición, selecciono una cara, me ubica el material, le copio el nombre, salgo con Tab, me voy al objeto, acá genero un slot y voy a pegar el nombre y le voy a dar al Enter para crear un nuevo material. Entonces ahora sí, si yo selecciono estos tres objetos y entro en modo edición, yo a esta cara la puedo seleccionar y puedo y me muestra acá la madera que yo tengo en los tres ahora. Y le puedo decir asignar. Y tengo que volver a hacer el mismo proceso con el tema del mapeo. Con U, Cube Projection, en este caso en 2. Para eso hay que recordar que la escala tiene que estar en 1. O sea, y si esto por ejemplo tiene escala en 2, tendrían que todos estar en escala en 2. O sea, lo ideal es aplicar la escala y que quede en 1, para así no tener problemas. Son varios pasos, capaz algunos pasos más que en SketchUp, pero te da otros beneficios, como poder entrar al mismo tiempo en varios objetos, el equivalente a grupos, y poder hacer una edición, por ejemplo, directamente desde acá. Selecciono este material y selecciona todo lo que tenga ese material desde acá y queda seleccionado.